Deme un segundo, por favor, vamos a retomar esta conversación, pero necesito suspenderlo un instante, ya que vamos a tomar contacto con un gobernador. Pero antes, titular, para contextualizar, mire, de esto vamos a hablar. La indignación de los gobernadores y bomberos por las medidas de Hacienda que limitan las transferencias directas para fundaciones. Así es, pues empezamos a conocer el detalle del presupuesto, de la ley de presupuesto, y uno de los afectados, gobernadores y también los bomberos. Estamos en contacto en vivo y en directo con el presidente de los gobernadores de nuestro país, don Ricardo Díaz, que además es gobernador de la región de Antofagasta. Gobernador Díaz, justo saludarlo, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. La verdad es que así es. Estamos muy preocupados para poder seguir trabajando con bomberos. En estos momentos tenemos 45.000 millones de pesos que no le podemos entregar a bomberos, 7 gobiernos regionales, puesto que se le están exigiendo boletas de garantía y se le están exigiendo elementos que bomberos prácticamente no puede cumplir. ¿45.000 millones fueron los presupuestos del año pasado o lo que viene el presupuesto 2024? No, son proyectos de ahora que están aprobados por los distintos consejos regionales para poder hacer renovación de vehículos, compras de cuarteles, mejoras de infraestructura y que con esta circular que se ha planteado de una manera bastante rápida, parece que sin mucha reflexión, se le está imponiendo la exigencia a la Junta Nacional de Bomberos que tenga que tener una boleta de garantía del 5% para poder recibir esos recursos. Ya. Eso es algo inaudito, o sea, Bomberos no puede poner 800 millones de pesos en un resguardo y porque no tiene esa capacidad de ejecutar ese dinero. Ahora, a la luz de todo lo que vimos este año 2023, con respecto a las gobernaciones y los traspasos de dinero a través de convenios para fundaciones, ¿no vale bien la pena elevar el estándar y decir, ok, que todos, incluidos los bomberos, entreguen alguna garantía, de alguna manera puedan estructurar un orden para que no exista lo que vimos este 2023 y de esa manera toda la sociedad chilena pueda estar tranquila respecto de las platas que se entregan? El propio Contralor habló respecto de esta materia y dijo que aquí había una posibilidad de corrupción a través de las famosas transferencias. ¿No le parece que es mejor elevar el estándar que decir, chuta, los bomberos son afectados con todo el aprecio y cariño que hay por los bomberos en nuestro país? Yo no sé si la ciudadanía cuando haya incendios forestales va a estar muy tranquila con el juicio que están haciendo. Esto empezó en una seremía y hemos visto que hay mucha exigencia hacia los gobiernos regionales y no hacia los seremos. Entonces aquí hay que hacer distinción. Cuando tú estás trabajando con fundaciones que no puedes licitar, que claramente ejercen un beneficio social y regional, tienes que ver la forma de poder actuar con ellos. Nadie está en contra de mayores exigencias, y eso quiero aclararlo. Lo que sí es que se tienen que tomar medidas pertinentes y adecuadas a las realidades de los distintos territorios. Y en este caso, si Bomberos no tiene equipos para apagar incendios, yo no sé quién se va a hacer responsable de eso. Claro, ¿sabe lo que pasa, gobernador? Es que yo a usted le he leído declaraciones en entrevistas en donde culpa al Congreso, al Ejecutivo, al Poder Central, al Contralor, o sea, todos son responsables y veo muy poca autocrítica por parte de los gobernadores. Y ahora que se ha reducido en el presupuesto el dinero que ustedes pensaban recibir, ponen el grito en el cielo nuevamente. Entonces yo digo, ¿dónde está el mea culpa de los gobernadores? ¿Existe ese mea culpa? Ha habido mea culpa. Yo en la comisión investigadora donde estuve presente mostré cuáles eran las debilidades que teníamos los gobiernos regionales para controlar los recursos. Ahora, que no lo hayan dicho los parlamentarios que estuvieron ahí presentes es otro cuento. Pero nosotros hemos hecho mucha autocrítica y muchas medidas de mayor resguardo a la labor de los gobiernos regionales. La ley de rentas más fuerte establecía incluso la posibilidad de destituir gobernadores o hacer intervenciones de Hacienda en los gobiernos regionales si es que se usaban más los recursos. Entonces, yo creo que uno sea franco en plantear los temas no significa que no haya mea culpa. Nosotros hemos hecho nuestro mea culpa, hemos hecho, cuando el gobierno estaba pasmado con las seremías sin saber qué hacer, los gobiernos regionales establecimos medidas de control inmediatamente, que tenían que ver resguardos, ir pasando los recursos paulatinamente, que pasara todo por Consejo Regional. Sí. Eso lo hicimos nosotros antes de que surgiera la Circular 20. Pero lo que preocupa es que no se entienda que hay casos particulares que requieren medidas particulares. Sí. Bomberos, busquemos la forma de resguardar los recursos, pero no limitemos burocráticamente la acción, porque si no van a haber incendios y no va a haber cómo apagarlo. Oiga, gobernador, ya que estamos conversando del presupuesto 2024, ¿cómo lo evalúa usted? ¿Cómo lo calificaría lo que viene en el presupuesto 2024 para los gobernadores, para las gobernaciones? ¿Qué pasó con su región en particular?
Mira, en lo particular, en mi caso, no es tan complejo que todo pase por el Consejo Regional. Yo pasaba todo por el Consejo Regional año 2021-2022. Ya. Entonces, y de hecho, los casos que me cuestionaron a mí fueron validados por el Consejo Regional. O sea, eso por lo menos yo en lo personal no estoy tan complicado. A mí lo que me preocupa son los fondos de asignación hacia organizaciones sociales y fondos que son prácticamente donaciones hacia instituciones como Bomberos, Teletón o Cuaniquem. Sí. En esos fondos yo lo que estoy pidiendo es que se resguarde el sentido de donación y de acción que debiera tener ese tipo de instituciones. Yo creo que esa es la salvedad. Respecto de que todos los recursos que se pasan para ejercer políticas públicas hacia fundaciones sean licitados, sí podemos crear el mecanismo para hacer esas licitaciones y podemos crear el mecanismo para resguardarlo. Y ahí nosotros no tenemos ningún conflicto. También establecemos y creemos que es bueno que se bajen la capacidad de transferencias directas por parte de los gobernadores. O sea, en eso, y ahí te hago el punto, ese es un mea culpa que nosotros asumimos y que lo hacemos. Sí. Pero no es correcto generalizar todos los casos. Yo vi al diputado Aedo en su programa decir que todos los gobiernos regionales estábamos actuando mal y que todos estábamos creando partidos. Que eso ocurra en la región de él no significa que ocurra en todos los gobiernos regionales. Fíjese y que eso es lo que yo quiero hacer la salvedad. Sí, a mí me parece perfecto. De hecho, da la idea, da la sensación de que aquí están pagando justos por pecadores. Le presento lo siguiente y le pregunto a usted como presidente de la Asociación de Gobernadores. Cores del Biobío, los consejeros regionales del Biobío van a la Contraloría. Denuncian que el GORE, que el gobernador regional, ha contratado 3 abogados por 100 millones de pesos. Se trataría justamente de la contratación de 3 profesionales de abogados, ¿cierto? El profesional estaría prestando servicios a un costo de 47 millones de pesos para el gobierno regional. Son los consejeros. Dice así, de acuerdo a un antecedente extraoficial que manejan los consejeros Gabriel Torres, Piero Blas y Javier Sandoval, el profesional estaría prestando servicio a un costo de 47 millones. Además de Torres, están contratados como abogados externos Jimena Sepúlveda por 25 millones y el ex contralor Manuel Cerda por otros 37 millones. Estamos hablando del gobernador regional del Biobío, Rodrigo Díaz. ¿Qué opinión tiene usted como presidente de los gobernadores de este hecho en particular, que un gobernador contrate a través de la gobernación abogados para defenderse? Mira, la normativa es clara. Si se contratan asesorías para la defensa del gobierno regional, eso es permitido. No se pueden hacer contrataciones para la defensa personal o particular, como persona natural. Y ahí yo espero que en el fondo el gobernador del Biobío sea capaz de explicitar y plantear en esos términos. Por lo menos las declaraciones que él ha hecho es que lo que hay es una defensa porque hay una querella hacia la institución del gobierno regional. En la interna de la asociación que usted preside, donde están todos los gobernadores nacionales, ¿cómo evalúan lo que ha pasado durante todo este año? ¿Cómo conversan también de estos casos en particulares que se conocen? Así es, nosotros vamos comentando estos casos. Finalmente, cuando tú analizas lo que han sido ya estos casi 2 meses y medio de escándalo, se visualizan que tenemos 2 situaciones que son deplorables y que son condenables, que parten de fundaciones, y tenemos más de 40 fundaciones que están cuestionadas, y ya salió el informe de Contraloría, que eran fundaciones que trabajaban para una seremía, la seremía de vivienda. Entonces, lo que nosotros visualizamos es que aquí han existido situaciones de fundaciones que han profitado de recursos del Estado, pero que se ha tendido a trasladar la responsabilidad hacia los gobiernos regionales. ¿Con alguna y eso intención? es inadecuado, porque en el fondo no hemos visto normativas o no hemos visto regulaciones hacia los CEREMI. Todo se ha centrado en los gobernadores. Y ahí yo lamento los dichos del presidente cuando él, para hablar de casos de corrupción, habla de los gobiernos regionales, cuando esto ocurrió en una seremía y esto se inició en un servicio centralizado. Y eso quizás habría que recordar a todos y todas. Esto surgió del grupo de una parlamentaria que unió un equipo, que designó a un CEREMI y que formaron todo un equipo de un partido determinado para aprovechar recursos del Estado. Es decir, entonces, nos parece que es bueno mejorar la condición de los gobiernos regionales, pero de ahí a tratar de culparnos y a usarnos de chivo expiatorio y detener el proceso descentralizador, eso ya es un poco exagerado. O sea, usted vuelve, gobernador, a la teoría de que aquí hay algo orquestado o que nace, ¿cierto?, desde el gobierno central, a través del caso de Democracia Viva, en donde está involucrada la diputada Caterina Pérez de su propia región. Así es. De hecho, esto empezó en un organismo central y el informe que Contraloría emana hoy día
lo que explicita es que había poco control de las fundaciones por parte de la Seremía de Vivienda. Y de hecho, todo lo que hemos visto, estas contrataciones en fiestas de cumpleaños, llamados de la misma Seremía a distintas fundaciones, hacer montos, entregas de montos parcializados, saltándose la Contraloría, son situaciones que no se advierten en los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales, la iniciación del presupuesto pasa por Contraloría. Todo lo que nosotros autorizamos pasa por DIPRES. Cuando entregamos recursos nuevamente pasa por Contraloría Regional. Tenemos fiscalizaciones de Subdere, tenemos fiscalizaciones también del MDS para poder conseguir el RS de los proyectos. O sea, entonces, es cuando tú adviertes que hay una intencionalidad distinta con los gobiernos regionales. O sea, ¿usted cree que este problema de convenios y fundaciones es un problema del gobierno central? Claramente es un problema que surgió en el gobierno central, en una seremía, que lamentablemente es la seremía de mi región. Ahora, eso no quita de que los casos como la señorita Polisi o el señor Ancalao no debieron haber ocurrido y que ahí debemos, los gobiernos regionales, elevar nuestros estándares. Pero de ahí a decir que todos los gobiernos regionales generaban estas situaciones, eso ya es osado. Sí, yo no sé si son todos los gobiernos regionales o no, pero hay cosas que son altamente llamativas, como lo del Biobío, con el caso Polisi, con el famoso caso de Lencería, y que es justamente uno de los gobiernos regionales que hoy día está diciendo que el presupuesto que se le asigna para el próximo año es menor a lo esperado. Y uno como ciudadano podría decir, bueno, ¿y qué querían? ¿O no, Mauricio? Sí, hola, ¿cómo está, gobernador? Buenas noches, gracias por acompañarnos acá en Tiempo Violento. Dos preguntas, ¿no? Lo primero, ¿qué visión usted tiene respecto de las críticas que se dan en relación a la falta de ejecución de los presupuestos asignados a los gobiernos regionales? Porque acá, claro, se dice, mire, ¿sabe qué? Los gobiernos regionales ahora están reclamando porque finalmente no se les va a entregar la cantidad de recursos que ellos esperan, pero tampoco ejecutan los recursos que se les han entregado antes, ¿no? Y muchas veces se ejecutan a la rápida, el último trimestre de cada año, ¿no? Buscando, prácticamente llamando para los efectos de asignarlo y aparecer con una buena ejecución. ¿Qué opina respecto de esa crítica? Y lo segundo, ¿hay algo que haya faltado de la ley de presupuesto respecto a la posibilidad de generar una mejor asignación de recursos a entidades sin fines de lucro en el contexto de los gobiernos regionales? ¿Algo que usted eche de menos y que podría haber sido bueno para impedir que estos hechos se repitan, los que hemos conocido, ¿no? Últimamente? Bueno, a ver, primero una acotación respecto de la primera afirmación, que parte de una hipótesis que es errada. El año 2022 hubo problemas de ejecución presupuestaria, porque los presupuestos se iniciaron en abril y porque no podían hacerse transferencias al sector público. Y eso generó que algunos gobiernos regionales transfirieran gran parte de su presupuesto hacia fundaciones y gran parte de estas transferencias se hicieran hacia finales de año. Si tú miras la ejecución presupuestaria de este año con la normativa de la ley de presupuesto de este año, donde empezamos los presupuestos en enero a poder ejecutar, te darás cuenta que ha habido una mejor ejecución presupuestaria. El caso de mi región es histórico. Para la fecha de agosto nosotros tenemos 63% de ejecución y paulatinamente podemos llegar al 100% porque se entiende bien un 10% de ejecución mensual. Entonces, eso es cerrado. La situación que ocurrió en el 2022 fue una situación puntual que generó esto. Y en ese sentido, lo más correcto es que ojalá los gobiernos regionales trabajaran con el sector público, quisieran transferencia al sector público y no tanto hacia el tercer sector. Pero eso implica que tienes que fortalecer la capacidad de que los gobiernos regionales puedan ser unidad ejecutora. Los gobiernos regionales, si no son unidad ejecutora, no pueden hacer procesos licitatorios, que es lo que todos están pidiendo. Entonces, en ese sentido, sería interesante que en la ley de presupuesto se explicitara la capacidad ejecutora de los gobiernos regionales, para que hagamos licitaciones, para que transfiramos fondos con mayor resguardo y con mayor control. Y eso es algo que se requiere. Y quizás también se hace necesario aumentar las dotaciones de los equipos de control de los gobiernos regionales. Si tú comparas un municipio versus un gobierno regional, los municipios tienen por lo menos 300 funcionarios. Los gobiernos regionales no pasan de 140, el que más tiene. Entonces, en ese sentido, si queremos más control, tenemos la capacidad de que los gobiernos regionales tengan esa fortaleza.
Gobernador, usted que estuvo presente en la comisión investigadora, ¿cierto? Que ha sido, incluso se dice que usted es de los pocos que ha ido y que ha dado la cara y que ha respondido, ¿cierto? Se le preguntó respecto de si hubo o no clientelismo en todos estos escándalos que hemos conocido. No todo Chile siguió la transmisión de la comisión. Yo le pregunto ahora para que todos sepan, ¿usted considera que hubo clientelismo en estos casos que hemos visto? ¿Se le entregó plata a amigos, clientelismo? Mira, yo fui consejero regional. Y antes había una práctica, que antes varios diputados, o el diputado o la senadora más votado de una región, nombraba al intendente y a través de él nombraba los distintos servicios. Y a través de ello podía ir solucionando los problemas y las situaciones que ocurrían. Eso, cuando aparece esta figura de los gobernadores y gobernadoras electos, se pierde esa capacidad. Y yo lo que veo es que hay algunos parlamentarios que sienten que a través de esta figura de los gobernadores quizás se vio mermada su posibilidad de acceder al poder y de poder solucionar. Yo creo que hay que visualizar esto en la justa medida. Los gobiernos regionales son una institucionalidad que viene a potenciar el proceso descentralizador y en donde se trata de actuar conforme a los criterios que nacen desde la ciudadanía. Y en tal sentido, sí, yo creo que antes había clientelismo, cuando en el fondo se designaban estas figuras y cuando se resolvían los problemas de acuerdo a una situación. Pero por lo menos en mi región, lo que nosotros hemos hecho ha sido generar un proceso de revisión de los proyectos, no tan relacionado con los consejeros regionales y tampoco con el gobernador, sino que sea un elemento técnico en donde finalmente se votan los proyectos y se aprueban los proyectos. Ya. Yo creo Ahora, que hay que buscar formas de que la evaluación de los proyectos sea mucho más técnica y no tan clientelar, no dependiendo de la cercanía o no con una determinada autoridad. Se lo pregunté genéricamente, ahora se lo pregunto puntualmente. ¿Usted cree que en el caso de Procultura, dirigida ejecutivamente por Alberto Larraín, una persona ligada al presidente Boric, o al menos a su campaña, que participó activamente en su campaña, cree que hubo clientelismo en ese en particular? En el caso particular de mi gobierno regional, no, porque ese proyecto se venía evaluando desde antes de que nosotros entráramos. De hecho, como te dije, yo era consejero regional y a mí me lo presentaron siendo consejero regional. Y yo lo que hice fue simplemente validar el proyecto que ya venía realizándose. Cuando uno mira lo que fue la actuación de la seremía, ahí no me queda tan claro si es que yo no, se lo pregunto porque en particular en ese caso se apunta también a Miguel Crispi. Miguel Crispi habría visado o certificado la Fundación Procultura. Entonces, ahí de inmediato se hace la asociación. Ah, Alberto Larraín, director ejecutivo, Procultura, participó activamente en la campaña del presidente Boric. Ah, Miguel Crispi, hoy en el segundo piso de La Moneda, certifica que esta fundación está apta para el trabajo. ¡Pum! Se gana un proyecto millonario, que dicho sea paso, es un proyecto de empleo que conlleva esto otro. Bajo su mirada, ¿eso es clientelismo o no? Sí, lo que pasa es que el dato mata el relato, estimado, porque cuando yo era consejero regional, Procultura ya estaba en el gobierno regional de Antofagasta. Ya, perfecto. Tanto es imposible que Crispi haya validado su llegada al gobierno regional de Antofagasta. Perfecto, gobernador, impecable. Le envío un abrazo, gobernador, y le agradezco que siempre conteste el llamado de tiempos violentos. Que esté muy bien. Yo creo que siempre hay que responder y hay que dar cuenta. Así que muy contento de poder estar con usted y siempre ir mostrando lo que hacemos desde la región. No todos lo hacen, así que se lo agradezco. Que esté bien. Gracias. Buenas noches. Chao.